¿Qué tal amigos de Último Estreno? Vamos a hablar hoy, en esta fecha de finales del mes de octubre de 2018, de un estreno de una película española, aunque la película no parezca española. Lo explico. Estamos hablando de la película de Marta Argarona, de la directora catalana El fotógrafo de Mauthausen. Bueno, enhorabuena a la directora, primero, porque se ha atrevido con un tema apasionante, un tema maravilloso. Digo atreverse también por dos razones. Una, porque es una historia complicada, difícil, una historia emocionante, una historia dura. Segundo, porque no es una historia habitual que se trata en el cine español, con lo que nos encontramos con una película que, enhorabuena, porque parece que tiene una factura de otro país. No es que yo discrimine el estilo de hacerse el cine español, pero hacer una película sobre campos de concentración y sobre un campo de concentración como Mauthausen, que está en Austria, por mucho que trate sobre un fotógrafo español que estaba preso allí y que ya ustedes saben la historia, ahora se la voy yo a resumir, que es una historia muy bonita, muy cruda, pero muy bonita. Pues hacer esa historia, llevarla al cine, no es algo que creo que se lo piense un director español o una directora española para llevarla al cine. Y nos encontramos con una película que tiene una factura realmente, internacional, universal, como una superproducción en la que se demuestra también que temáticamente, no solo de manera estilística, sino temáticamente, pues parece que España se introduce en temas que solamente hasta ahora parece que tenían la patente de corso pues los otros países europeos o los norteamericanos. En este caso, tenemos a una directora con poco bagaje cinematográfico a la hora de dirigir. Mar es una gran productora. Gracias a ella han salido del cascarón en su día, en su momento, directores como J. Bayona. Como directora ha hecho 2 o 3 largometrajes perfectamente olvidables, todos ellos. El último del año 2016 creo que se llama Secuestro, sin pena ni gloria, y ha producido mucha televisión, series de televisión, que con desigual fortuna, pero es una mujer fundamental en la producción del cine español junto con su marido. De manera que ahora vuelve a ponerse detrás de las cámaras para rodar una historia que, como os digo, tiene miga, tiene sustancia, que nos va a recordar en algunos momentos lo que está sucediendo a la lista de Schindler, o nos va a recordar a muchos momentos de esa película, pero que bajo ningún concepto esta película intenta copiar, ni la directora ni nada que en esta película intenta copiar la obra maestra de Steven Spielberg. Os cuento de qué va en un par de minutos El fotógrafo de Mauthausen, para después entrar en algunas características de una película que me da coraje, porque parece que estamos acomplejados al hacer películas de este tipo. Es una lástima, porque si Mar hubiera entrado, independientemente de los detalles que os voy a dar después de la película sin entrar en spoilers, pero si Mar hubiera entrado descaradamente en una historia como esta, en la película, y hubiera hecho, se hubiera atrevido a ser menos comedida y a hacer una película en donde hubiera puesto más pasión, pero también hubiera puesto, digamos que una recreación en determinados momentos y más cine a la hora de que el espectador lo pudiera conmover, pues quizá nosotros desde la butaca no viéramos la película en un momento dado como un poco distante con una historia tan emotiva como esta. Bueno, ¿quién era Francisco Boix? Os lo voy a contar. ¿Quién era el fotógrafo de Mauthausen? Os lo digo en una semblanza. Bueno, Francisco Boix fue un español, un fotógrafo que luchó en el ejército republicano durante la guerra civil que padecimos aquí, y que, exiliado en Francia, pues fue detenido por las tropas nazis y fue finalmente conducido, después de pasar por varios campos de concentración, fue finalmente conducido al campo de concentración de Mauthausen-Gusen. ¿Qué es Mauthausen-Gusen? Bueno, pues esto está en Austria. Mauthausen es un campo de concentración muy conocido, que tiene una serie de otros campos alrededor hasta llegar a casi medio centenar, que conjuntamente se llama Mauthausen-Gusen, y Mauthausen es un campo de concentración muy conocido por ser el campo de concentración que dicen de los españoles. Había allí aproximadamente unos 7.000 españoles retenidos, apresados,
tratados de una manera absolutamente inhumana, aunque por aquel campo de concentración y los satélites que estaban alrededor de aquella zona, cerca de Linz, en Austria, pasaron más de 200.000 presos. Mauthausen era un campo de concentración sobre todo político, de nivel 3, de unas condiciones absolutamente infrahumanas, y era el campo de concentración donde los nazis mandaban a gente bueno, pues en contra sobre todo de la ideología nazi. Sabéis que había campos de concentración en donde se mandaban a los judíos, se mandaban a los húngaros, se mandaban a inmigrantes, pero este concretamente estaba sobre todo especialmente dedicado a mandar a los que eran contrarios políticamente al régimen. Es decir, allí había muchísima gente de cierto nivel cultural. Había escritores, había políticos, había pintores, había artistas en general, gente del mundo del arte, gente que literatos, gente que podía escribir, gente que había actuado también, que había sido defensora de la República Española, que había actuado contra Franco, que había actuado contra los regímenes totalitarios de aquella época, y claro, estos españoles los llevan allí y los arrumban en Mauthausen. Tanto es así que esos españoles, en la película también viene especificado, Franco reniega de esos españoles porque considera que no hay españoles fuera de las fronteras de España cuando gana la guerra civil, sino que lo que está fuera, pues como eran republicanos, no eran españoles, y entonces son considerados apátridas. Y los nazis lo meten allí con un triángulo azul, como si no fueran de ninguna patria, porque nadie se responsabiliza de ellos, y les pone una S de Spanish, le ponen una S para distinguirlos como españoles, a pesar de que no los reconocía el régimen franquista para, en un momento dado, poder repatriarlos, y ni muchísimo menos, claro. Pero bueno, no entremos en política. Este campo de concentración es el marco en donde se desarrolla la historia de Francisco Boix. Era un fotógrafo que lo que hace es trabajar en un departamento al que le encomiendan la labor de fotografiar todo lo que está ocurriendo en el campo de concentración. Era un campo de concentración al lado de una cantera de piedra, era muy característica, sale la película también, muy característica una enorme escalera con más de 160 y tantos escalones, creo recordar, que los presos llevaban a cuestas, llevaban a rastras para sacar piedra, bajar, subían hasta 14-15 veces esos escalones al día sin estar alimentados para, bueno, pues para abastecer a las tropas nazis de piedra que hacía falta para la construcción. Era un campo de concentración en donde existía un laboratorio fotográfico, un equipo fotográfico, y este español se dedica a esas fotografías. Cuando termina la guerra, o cuando el campo va a ser liberado, los nazis huyen dejando allí pues su impronta de burradas, lo que hace Francisco Boix es intentar que esos negativos y esas fotos se conserven, no se pierdan, para demostrar a la humanidad lo que ha ocurrido allí, las barbaridades que han ocurrido en Mauthausen. Lo logra salvar. Estamos hablando de, bueno, pues de miles de negativos, y eso sirve además como proceso para demostrar lo que allí había ocurrido en importantes juicios que se celebran, como el propio de Nuremberg, donde, bueno, pues Francisco Boix declara, en ese y en varios juicios más, declara que los señores que están sentados en el banquillo, algunos de ellos, pues sí que evidentemente habían participado en toda la masacre que había ocurrido en campos de concentración de Mauthausen, porque aparecen en esas fotografías, con lo cual la fotografía es una demostración absolutamente inequívoca de todo lo que está allí ocurriendo. Bueno, este hombre muere a la edad de 30 años, muere muy joven. Él vive en Francia, allí es donde muere, está enterrado en Francia. Ha habido en el año 2010, hubo una serie de actos en donde acudió María Teresa Fernández de la Vega, por aquel entonces vicepresidenta del gobierno, con una serie de honores, y Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, que es como sabéis, de San Fernando de Cádiz, de la ciudad donde yo vivo y de donde yo soy, y que sigue siendo la alcaldesa de París. Y este hombre ha tenido una serie de reconocimientos, se han escrito libros sobre él, y ahora pues se ha hecho esta película. Hay una cosa que no sale en la película, también que hay un como cotilleo, pero que también es importante a la hora de hablar de la historia. Hay una pelusa, como se suele decir, con Antonio García, que era otro fotógrafo que trabajaba también en Mauthausen. Antonio García
antes que Francisco Boix hacía fotos de los presos y hacía fotografías de todo lo que estaba ocurriendo en el campo de concentración. Y Francisco Boix, digamos que él es el que se ha llevado el reconocimiento de aquello. Pero las copias en positivo de fotos que se hizo antes de que Francisco Boix viniera al campo de exterminio las hizo en un tal Antonio García. Hubo un enfrentamiento, digamos que un malestar entre los dos, porque Antonio García decía... Francisco Boix saca sus fotos y saca las de Antonio García también, pero él las muestra todas como si fueran suyas, y Antonio García pues ha venido durante muchísimos años reclamando que parte de esas fotografías eran suyas. Me parece que eran unas 300, 400 positivadas y miles de negativos eran de Francisco. Nunca llegaron, los dos están muertos, nunca llegaron a reconciliarse, pero con el paso del tiempo pues se ha demostrado por estudiosos, todo esto no está en la película, pero yo os lo cuento, se ha demostrado por estudiosos del tema que al final en realidad pues Francisco Boix no quiso apropiarse de las fotografías de Antonio, sino lo que hizo fue salvarlas todas, con vistas a que no se quedaran las de Antonio arrumbadas en un lado y solamente los negativos de él por otro, y que se salvaran solo los negativos. Y lo que quiso es mostrar la humanidad a los de los dos, pero que él había comentado que esas no eran de él. Pero bueno, son las cosas que ocurren, ¿no? En realidad, sea así o no sea así, podemos estar satisfechos y contentos porque todas las atrocidades y burradas que se cometieron en Mauthausen están registradas fotográficamente gracias a estos miles y miles de negativos de fotos que se ha conseguido salvar y que nos demuestran lo que es la verdad de la historia, aunque muchos se nieguen a reconocerla, ¿no? Todo está preparado para impresionarte. Los españoles fuimos de los primeros en llegar. Me llamo Francesc Boix. Esto no ha sido un intento de fuga. Deciros también que si estáis interesados en la historia de Francisco Boix, aparte del libro y aparte de varias publicaciones, hay un documental muy bueno que se hizo ya hace unos años que lo podéis encontrar en YouTube. Os estoy ofreciendo en estos momentos imágenes de fondo de él. Lo que estáis viendo es es un documental que echó Canal Plus en su día, que dirigió Llorenç Soler, que es un director catalán. Lo hizo para Canal Plus, dura una hora de duración y cuenta toda esta historia con personas supervivientes del campo de Mauthausen que hablan de la labor que hizo Francisco Boix. Os recomiendo enfervorizadamente que veáis este documental porque os va a anteponer la historia de la película, os va a servir de pie para ella. No hace falta que veáis esto antes de la película, lo podéis ver después, pero que complementa muy bien todo lo que ocurrió allí, y los testimonios de los supervivientes pues son muy emotivos siempre, pero aquí pues cuenta muchísimas cosas. ¿Qué le pasa, ya hablando de la película, al fotógrafo de Mauthausen? Lo bueno que tiene, como dije al principio, desde luego que en España se haga este tipo de cine, que nos arriesguemos con este tipo de cine. Se ha rodado en escenarios de extranjeros también, en escenarios que también se utilizaron algunas localizaciones para El niño del pijama de rayas. Se ha rodado en Tarragona, en España. La factura es magnífica, la dirección es correcta. Es una película con una historia que es muy cinematográfica. Tiene una música que es de lo mejor de la película, de Diego Navarro. La banda sonora original que saldrá en estos días a la venta, ya ha salido en digital. Pero lo que es el CD lo podréis comprar dentro de poco. Es una auténtica maravilla. Diego Navarro es un compositor español que tuve la suerte de conocerlo en el año 2005, en el primer Congreso Internacional de Música de Cine Ciudad de Úbeda, y allí estuvimos congeniando y hablando de las orquestas. Él es el director de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y el creador del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, el FIMUCITE, que desde que se creó pues ha tenido el apoyo de las administraciones, el apoyo de los aficionados, y es un festival al que estoy deseando ir en cuanto el año que pueda. No he ido todavía en los años que se lleva desarrollando, porque es un festival importantísimo. Diego Navarro es un gran amante de la música de cine y ha hecho aquí una banda sonora elegíaca, seria, un score absolutamente con cuerdas, muy bien construido, muy bien escrito. Va a recordar también ese estilo triste, lógico, que por ejemplo tenía John Williams con la lista de Schindler. No se parece nada, no está para nada copiado, pero es una banda sonora de verdad que es de una construcción y además fundamental. Su colocación también mérito de la directora,
De Mar, colocación en la película en su justo sitio. Ni abusa de la banda sonora para nada, ni falta ni sobra. La banda sonora está perfectísimamente colocada a lo largo del metraje de la película. El tema principal suena prácticamente entero cuando, no quiero contaros la película, pero cuando hay un protagonista que está que se exhibe, no digo quién, que se exhibe colgado de un gancho después de haber sido ahorcado, pasan los presos por delante de él y sin que los presos no hablen ni nadie hable, sino los presos lo que hacen uno por uno, y la directora se recrea ahí, va pasando uno por uno, tú tienes la cámara subjetiva como si fueras el colgado y van pasando los españoles presos por delante de él y van mirándolo, van agachando la cabeza uno por uno, pasan bastantes y eso se mantiene ahí durante unos minutos, mantiene en tensión al espectador, es una de las secuencias más emotivas y ahí suena el tema principal de la banda sonora que es absolutamente, como os digo, maravilloso. Enhorabuena a Diego, ya lo he felicitado, ya he hablado con él, tengo una buena amistad con él. Y creo que va a ser, sin lugar a dudas, una de las bandas sonoras que van a estar nominadas por, bueno, no sé si se la llevará porque siempre están los grandes compositores españoles, ¿no? Ahí están mis amigos Iván Palomares y está Roque Baños, pero va a ser una de las que los Goya el año que viene seguro que está ahí y podía aspirar a muchísimo más, ¿eh? Ojo, porque esto es insisto, es una maravilla, de lo mejor que tiene la película. ¿Qué le pasa a la película? También, bueno, para mí es un tema personal, pero a mí Mario Casas no me inspira nada. O sea, Mario Casas, me gusta a mí lo de las brujas de Alex de la Iglesia, porque ese hombre diciendo tonterías colgado del techo me hacía gracia, porque es un personaje, Mario Casas es un tío que tiene esa cara y ese desparpajo que me parece propio para hacer papeles de ese tipo. Pero en una película en donde tiene que llevar el peso dramático, como es la de un fotógrafo en un campo de concentración, a mí Mario Casas me chirría. Yo lo felicito por haber adelgazado, por haber hecho un Robert De Niro, como decimos, ¿no? Como en Raging Bull, en Toro Salvaje. Yo lo felicito por su esfuerzo. Se esfuerza en hacerlo muy bien. Le dan unas palizas buenas y él lo hace, intenta hacerlo bien. Pero yo creo que Mario Casas no es el actor que enganche en esta película. Yo creo que esta película debería haber contado con un actor de peso, porque el actor que pongas en esta película como el protagonista es, al fin y al cabo, la situación histórica, pero el fotógrafo, el actor tiene que ser un actor que engancha al espectador. Y hombre, Mario Casas es una opinión personal, pero no, ni a mí me gusta Mario Casas como actor, pero de verdad que no le veo que tenga ese peso para interpretar que te enganche, que te meta en la película. Para mí es una rémora que se haya contado con él y que él me perdone. Y lo que os decía de la dirección, a pesar de estar bien, es que estamos acomplejados haciendo este tipo de películas. ¿Por qué la directora, por qué no se ha recreado la última media hora en la película las cosas que ocurren? Cuando llega el momento en donde, no lo voy a contar, pero llega el momento en donde Francisco Boix, Mario Casas, tiene esa relación con el sargento de las SS, que es su jefe, y ocurre lo que ocurre ya cuando va a terminar la película entre los dos. ¿Por qué no que ese personaje, el del sargento de las SS, también existió? Era el jefe de Francisco Boix y era una persona pacífica que era artista, solamente se dedicaba a hacer fotos a pesar de ser un soldado nazi, ¿no? Pero ¿por qué eso no se explota? Eso que ocurre ahí, cuando la veáis, quien no la ha visto ya sabréis a lo que me refiero. ¿Por qué no se explota esa relación al final? Porque eso no se lleva con mayor intensidad y pasa muy rápido todo al final. Los últimos 25-30 minutos de la película es que pasan de una manera demasiado rápido, de una manera demasiado dinámica. Cuando el resto de la película, la otra hora del principio, tiene un ritmo un poco lento. No llega a aburrir, pero tiene un ritmo un poquito que podría desarrollarse un poco más. Y al final hay cosas tan emotivas que no llegan a despegar. Falta algo para despegar en esta película. Falta el colocar la cámara, el jugar con los elementos de los que dispones, en jugar con los actores, en jugar con la situación de lo que está ocurriendo para que el espectador se sienta conmovido. Es que el espectador no llega a sentirse conmovido con una historia así. Y cuando estás contando una historia tan importante como esta y el espectador se queda en la silla diciendo que esto está bien, pero no echa la lágrima, es porque le falta algo. Claro, hombre, volvemos a la comparativa
que no me gusta ni tiene por qué, pero todo el mundo va a salir hablando de La lista de Schindler cuando habla del fotógrafo de Mauthausen. Claro, no vamos a comparar a la directora del fotógrafo de Mauthausen con Steven Spielberg. Pero debería más de haberse dado cuenta que había que querer más a su propia película, explotar más lo que ocurre, sobre todo cuando eclosiona la película, ¿no? En la última parte de la película, y haberla llevado en volandas para, sin necesidad de buscar la lágrima fácil, pero haber hecho una historia pues muchísimo más menos acomplejada, más internacional a la hora de ser rodada. No sé si me explico con ese término lo que quiero decir, y haber hecho pues, una película que vámonos a por todas, ¿no? Parece que el cine español, insisto, estamos todavía como que pisamos con cuidado cuando hacemos un tema que se nos escapa de lo que solemos rodar, ¿no? Y es una pena, es una lástima, porque se ha perdido una gran oportunidad. No obstante, El fotógrafo de Mauthausen es una película que hay que verla. Es de lo mejor del cine español de los últimos tiempos. Es una de las películas inexcusables de la cartelera. Mi más sincera queja en la zona en la que vivo, aunque esto pues, puede que no le interese a los que me estáis viendo en Madrid, en Barcelona, en cualquiera de las provincias de España, o en Sudamérica, ¿no? O en Europa. Pero sí lo digo porque da lugar a una reflexión. En la bahía de Cádiz, aquí en donde vivimos, en la provincia de la bahía de Cádiz, en donde vivimos pues 1 millón de personas, si unes todas las ciudades, aquí que hay multicines en Cádiz, en San Fernando, en el puerto de Santa María, bueno, en Chiclana, en Jerez, una sala. El fotógrafo de Mauthausen se está ofreciendo en la fecha de su estreno en una sala. Me parece vergonzoso. No lo entiendo. Tengo entendido desde que se estrenó hace unas cuantas horas que ha tenido un éxito de taquilla tremendo, pero no entiendo a las distribuidoras, nunca las entenderé, ni entenderé a los cines. Como una película de este tipo, de esta categoría, se puede traer a una sala en todo el núcleo de la bahía de Cádiz y parte de la provincia. Me parece una cosa absolutamente incomprensible. Que a algunos de vosotros no os importa, ¿vale? Pero me gustaría compartirlo porque a lo mejor los que vivís en núcleos poblacionales de Bilbao, de Oviedo, de otros sitios, os pasa lo mismo y os dais cuenta de que solamente en vuestra provincia se pone en 2 salas la película. Es decir, que abro aquí otro debate que no tiene nada que ver con el fotógrafo de Mauthausen. Abro el debate de ¿la distribución de las películas funciona? ¿Tienen éxito o no tienen éxito en función de si se están poniendo películas en pantalla o no? ¿Por qué ocurre esto? La historia de siempre, que yo en la radio hablaba de siempre. ¿Por qué tenemos que tragarnos una película que está en todos los cines? En todos. En 70 salas de cine que puede haber en la provincia de Cádiz, está en 68. Y llegan películas como El fotógrafo de Mauthausen y se ofrecen una. Es una cosa incomprensible. Bueno, que no me quiero enrollar más. Id a verla, a ver qué os parece. La comentamos en los comentarios del vídeo del YouTube si queréis. Ponéis los comentarios de si os gusta o no os gusta. Disfrutad, y os recomiendo enfervorizadamente que compréis y que escuchéis la banda sonora de Diego Navarro para El fotógrafo de Mauthausen, que es una de las mejores cosas que tiene este film, que hay que visionarlo con sus virtudes y con sus defectos. Pasadlo bien. Saludos de José Carlos Fernández. Hasta la siguiente película.